Listo. Buenas tardes para todos los presentes. Bueno, vamos a presentar el video, la fase 5, reflexión sobre el bilingüismo, raíces que hablan de bilingüismo desde el hogar. El tema es el papel fundamental que cumplen las familias y los mayores de las comunidades indígenas en la transmisión de las lenguas nativas a los niños y niñas de 0 a 6 años. Los integrantes son Karen Dayana Robles, Merly Isabel Vaca, Yesenia Londoño Vélez, Erika Montejo Santiago, quien les habla, Rosángela Zamogollón. Somos el grupo 5 y ya vamos a comenzar con el video. En este video queremos compartir con ustedes un trabajo que aborda la importancia de integrar la lengua materna en los espacios de cuidado infantil. Este tema es importante porque la lengua nativa no solo hace parte de la comunicación, también es raíz, es memoria y es vínculo con el territorio. En la primera infancia indígena, cada arrullo, cada canto y cada relato transmitido por las familias y los mayores fortalece la identidad y el orgullo cultural. En nuestro análisis resaltamos cómo las instituciones deben asumir un enfoque diferencial, cómo las políticas públicas pueden convertirse en aliadas de la revitalización lingüística y cómo una educación intercultural crítica abre caminos para reconocer las voces y saberes de los pueblos en contextos rurales y urbanos. Queremos también enfatizar que integrar la lengua materna en los aspectos de cuidado no solo asegura la transmisión de conocimientos, sino que también siembra vida, pertenencia y futuro. Por medio de este video, también buscamos visibilizar los desafíos y las oportunidades de la revitalización lingüística en la primera infancia, reafirmando que sembrar la lengua es también sembrar dignidad y continuidad para nuestras comunidades indígenas. La lengua materna no es solo un medio de comunicación, es raíz, memoria y vínculo con el territorio. En el caso de los pueblos indígenas, su preservación presenta una forma de resistencia cultural y una garantía de derechos fundamentales desde la primera infancia. Este video abordará el papel crucial que desempeñan las familias, los mayores de edad y las instituciones en la transmisión de las lenguas nativas a niños y niñas de 0 a 6 años, reconociendo que el lenguaje también es afecto, identidad y pertenencia, a través de una mirada integral que articula saberes comunitarios, políticas públicas y enfoques interculturales. También busca visibilizar los desafíos y las oportunidades que emergen en contextos rurales y urbanos, así como proponer estrategias que fortalezcan la revitalización lingüística de los espacios de cuidado infantil. Más allá de la enseñanza del idioma, se trata de sembrar dignidad, fortalecer vínculos y garantizar que las voces ancestrales sigan resonando en las generaciones futuras. Para la redacción de este video se van a tratar 5 perspectivas importantes. Iniciamos con la comunitaria. En este tenemos como primer aspecto, desde la perspectiva comunitaria, ¿cómo pueden las familias y mayores de las comunidades indígenas jugar un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas a los niños y niñas de 0 a 6 años? Desde una mirada comunitaria, las familias y los mayores de los pueblos indígenas son los primeros y más importantes mediadores en la transmisión de las lenguas nativas durante la primera infancia. En el hogar se crean condiciones afectivas necesarias para que los niños de 0 a 6 años escuchen, sientan y vivan la lengua como parte natural de su entorno. A través de los arrullos, las primeras palabras y las conversaciones cotidianas, los adultos solo enseñan a hablar, sino que también a la forma en que su comunidad nombran y entienden el mundo. Los abuelos, sabedores y líderes culturales juegan un papel clave porque son portadores de la memoria colectiva y de los relatos que sostienen la identidad del pueblo. Cuando comparten mitos, cuentos, juegos tradicionales o experiencias alrededor del fogón,
permiten que los niños aprendan la lengua desde contextos culturales y significativos. Además, al hablarles constantemente en su lengua materna y hacerla presente en la vida diaria, las familias crean un ambiente lingüístico que fortalece la adquisición natural del idioma y genera orgullo por la herencia cultural. Como segundo aspecto, encontramos el ámbito educativo. ¿Qué trae como pregunta? ¿Qué estrategias o metodologías específicas, pueden implementarse en los entornos de primera infancia para fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas? Bueno, en entornos de primera infancia, el aprendizaje de lenguas indígenas puede fomentarse mediante estrategias como el uso de la educación intercultural bilingüe, el desarrollo de actividades lúdicas, tales como los cantos, los juegos, los cuentos y las rondas en la lengua indígena. También está la participación de sabedores y familias como portadores de la lengua, la creación de materiales visuales y auditivos en la lengua, en los cuales encontramos carteles, pictogramas y grabaciones. Y por último, está la integración de rutinas cotidianas, que abarca lo que es saludos, instrucciones y momentos de juego, realizadas todas estas parcialmente en la lengua indígena para poder naturalizar su uso desde la infancia. Desde las instituciones públicas, ¿qué políticas y recursos son necesarios para garantizar la protección y promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia? Para garantizar la promoción, protección y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia, desde las instituciones públicas es necesario implementar políticas que reconozcan la diversidad cultural y lingüística como un derecho fundamental. Esto implica adoptar un enfoque diferencial que respete las cosmovisiones de cada lengua, formas de crianza, saberes y tradiciones de los pueblos indígenas, reconociendo a los niños y niñas como semillas de vida que deben crecer en contacto con su lengua y con su territorio. Las políticas deben incluir orgullo lingüístico desde la cuna, que es sensibilizar a las familias para valorar sus lenguas ancestrales, materiales en lenguas propias, que trata de crear recursos educativos y culturales que fortalezcan el uso tanto oral como escrito. Sabiduría comunitaria viva, de incluir madres, abuelas y líderes en la transmisión de saberes. Modelos pertinentes, trata de adaptar la atención infantil en las realidades culturales locales. Y por último, la acción interinstitucional, que trata de coordinar políticas entre cultura, educación, el ICBF y las organizaciones indígenas. En el ámbito del cuidado y la salud, ¿cómo pueden integrarse la lengua materna en los espacios de cuidado infantil para fortalecer el desarrollo emocional y cultural de los niños y niñas? La integración de la lengua materna en los espacios de cuidado infantil y en el ámbito de la salud es fundamental para garantizar un desarrollo emocional, cultural y comunicativo pleno en los niños y niñas indígenas. La lengua propia fortalece el vínculo afectivo desde los primeros años de vida, pues a través de arrullos, cantos y palabras cargadas de significado. Los niños reciben seguridad, cuidado y amor, de manera que conecta directamente con su memoria sensible y su mundo cultural. En salud, el uso de la lengua materna permite una comunicación más clara y humanizada entre cuidadores, familias y profesionales, favoreciendo la comprensión de prácticas de cuidado tradicionales y la atención respetuosa de las particularidades de cada pueblo. Además, la lengua nativa es un puente hacia una identidad y la historia comunitaria, lo que contribuye al bienestar emocional y a la construcción de una autoestima fuerte. En situaciones de enfermedad, dolor o desarraigo, escuchar la lengua propia actúa como un recurso de contención y sanación, ya que conecta al niño con sus raíces y su comunidad. Para que los espacios de cuidado y de salud funcionen,
como escenarios de revitalización lingüística deben convertirse en unos nichos lingüísticos, donde el uso de la lengua materna sea cotidiano y natural. Esto requiere personal hablante del idioma propio, participación activa de las familias, sabedores y autoridades tradicionales, así como las prácticas de oralidad constantes, como cuentos, mitos, arrullos, rondas y refranes que forman parte del patrimonio cultural. El aprendizaje y el acompañamiento en salud deben vincularse a prácticas comunitarias como la minga, la chagra, los rituales y los cuidados tradicionales del territorio. Asimismo, los ambientes físicos deben reflejar la cultura propia mediante objetos simbólicos, tejidos y materiales pedagógicos en lengua indígena que favorezcan la inmersión lingüística y la comprensión cultural del cuidado. En conjunto, estas acciones aseguran que los niños no solo aprendan su lengua, sino que vivan su cultura en los ámbitos educativos de salud, fortaleciendo su identidad, su bienestar emocional y la continuidad cultural de sus pueblos desde la primera infancia. Continúe, compañera. Desde un enfoque de derecho y sostenibilidad, ¿qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preservan, sino que se transmitan de manera efectiva a las futuras generaciones? Desde un enfoque de derecho y sostenibilidad, las lenguas indígenas pueden preservarse y transmitirse mediante acciones como garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades, fortalecer la educación intercultural bilingüe, apoyar a hablantes y a maestros indígenas, promover la participación comunitaria en prácticas culturales, documentar y revitalizar la lengua, proteger el territorio y asegurar políticas públicas estables que respalden estos procesos. Como pregunta final tenemos, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la construcción de una educación intercultural crítica que reconozca las identidades y las vivencias de la niñez indígena en contextos urbanos, considerando las tensiones entre aculturación y la preservación cultural? La construcción de una educación intercultural crítica para la niñez indígena en contextos urbanos implica enfrentar desafíos complejos y aprovechar oportunidades transformadoras que surgen del encuentro entre culturas diversas. Uno de los principales retos es la tensión entre aculturación, que tiende a diluir las identidades indígenas en entornos urbanos, y la preservación cultural, que exige reconocer y valorar los saberes, lenguas y convicciones propias del poder de los pueblos. Las experiencias de los investigadores revelan que este proceso requiere una profunda sensibilidad, vínculos afectivos y una disposición ética que permita superar la desconfianza histórica y construir redes de confianza con las comunidades. Además, se evidencian también diferencias en la concepción del tiempo, el espacio y la educación, lo que demanda flexibilidad metodológica y apertura a formas de aprendizaje no convencionales. Sin embargo, estas tensiones también abren oportunidades para transformar el rol docente, visibilizar los saberes indígenas en la educación urbana y construir una pedagogía del estar junto, donde el conocimiento se genera desde la vivencia compartida y el reconocimiento mutuo. En este sentido, una educación intercultural crítica no se limita a incluir contenidos étnicos, sino que transforma las relaciones pedagógicas, reconoce las subjetividades indígenas y abre espacios para que sus voces, lenguas y memorias florezcan sin ser subordinadas, contribuyendo así a una sociedad más justa, plural y sensible. En conclusión, la integración de la lengua materna en los espacios del cuidado infantil se revela como una estrategia indispensable para garantizar el desarrollo integral de la niñez indígena y de la continuidad cultural de los pueblos. Más allá de su función comunicativa, la lengua propia es un vínculo afectivo, raíz identitaria y memoria viva que conecta a los niños con su comunidad y su territorio. Reconocer su valor en la primera infancia implica transformar
los escenarios de atención en verdaderos nichos lingüísticos, donde la oralidad, las prácticas comunitarias y los símbolos culturales se convierten cotidiana de las experiencias educativas. Asimismo, la participación activa de las familias mayores y los sabedores, junto con el compromiso institucional, permite que la rehabilitación lingüística se sostenga en un tejido colectivo que fortalezca la dignidad y el orgullo cultural. Muchas gracias.